Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUG, capítulo 249. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Saludo para todos. Por acá sería el saludo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos aquellos que están escuchando el podcast. Hoy traigo un tema, tiene que ver con especialmente aprender a identificar unos elementos que nos pueden impactar en la selección de equipos de industria, especialmente en la compra de, buenos días, la compra de PLCs, controladores lógicos programables. Voy a tomar como ejemplo una familia, sería la familia Micrology de Alan Bradley, que todo ese conglomerado pertenece a Rockwell Automation. Entonces hay varias preguntas que pueden surgir a la hora de conseguir un equipo dentro de esa familia. Entender un aspecto ahí clave. Cuando uno habla de la familia Micrology, se refiere a distintos equipos. Realmente el Micrology como tal no es un equipo solamente, porque ahí pueden entrar el Micrology 1000, Micrology 1100, Micrology 1200, 1400 y Micrology 1500 por hacer todo el recorrido. Y si entramos dentro de, supongamos, el Micrology 1100 o el 1400, vamos a tener varias opciones dentro de esa selección. Y me voy al apartado que nos interesa, que es lo que yo siempre recomiendo: analizar los protocolos. Siempre que compremos un equipo de industria, un PLC, que es muy estratégico hoy por hoy, lo que yo hago realmente es revisar en primera instancia todos los protocolos y los módulos que puedo agregar a ese equipo que estén relacionados con protocolos, porque recuerden que puedo expandir la capacidad del PLC agregando módulos, y muchos de ellos están asociados a capas físicas, y habilitar el manejo de unas librerías para configurar realmente el perfil que va a tener el equipo dentro de ese protocolo. Entonces, recomendaciones rápidas es entrar a esa familia, entrar a ese grupo grande, pero ir en detalle a ver las opciones que se tienen dentro de los equipos, cada referencia a qué protocolos está soportando, y se sigue avanzando, porque no es solamente que la CPU se le revise qué protocolo soporte, sino que ese equipo seleccionado, cuántos módulos le puedo agregar que estén relacionados con los protocolos. Esa es una de mis prácticas, y así lo hago yo cuando estoy eligiendo un controlador lógico programable. Pero viene un punto aquí clave, porque afecta realmente el tema de los protocolos. Los equipos, hay que tener cuidado con un aspecto que es el firmware y las revisiones. Hay firmware, revisiones, series. Bueno, hay unas categorías más pequeñitas que hay que ver con lupa, porque muchas funcionalidades de los equipos están relacionadas, o sea, muchos protocolos están soportados y están asociados o a un firmware o a una revisión. Es decir, si yo compro un equipo y viendo las especificaciones en la tabla, en los manuales, me doy cuenta que soporta un protocolo pero está asociado a una revisión, en ese caso podría cometer un error, porque puedo elegir la familia creyendo que estoy bien en el camino, puedo elegir el modelo dentro de esa familia, y ahí es donde tengo que colocar la lupa, porque debo estar muy claro en la selección de la revisión. Y en los manuales está todo muy detallado, ¿no? O sea, esa parte está detallada, sino que es un aspecto que se puede ver a la ligera, y evidentemente podríamos comprar el equipo que creeríamos que nos sirve, pero cuando vamos al apartado de protocolos, allí nos damos cuenta que quedan por fuera unos protocolos. ¿Qué puede ocurrir?
puede ser que no soporte un protocolo como tal, por ejemplo, que lo compraríamos pensando que porque tiene puerto RJ45 ya soportaría inmediatamente Modbus TCP. En ese caso de la familia Micrologis, y nos vamos a ir poco a poco, y hay revisiones que sí lo traen y hay revisiones que no lo traen. Entonces ahí vamos a tener inconvenientes. He hecho un tutorial en mi canal de YouTube muy técnico, una extracción de un entrenamiento privado de mi club, y se los dejo ahí en YouTube para que vean en detalle cómo voy explicando esos aspectos. En las notas de este podcast les comparto el enlace para que lo vean y puedan ver visualmente a qué me refiero. Conclusión: siempre ir a los catálogos a revisar el tema de la revisión del equipo que estás comprando. Eso como primer punto. Y otro aspecto que también tiene mucho que ver, ojo con este tema de las revisiones, porque pues las revisiones ya vienen de fábrica. Y hay otra variable que sería la versión del firmware. En el firmware hay todavía maniobra porque algunos equipos dejan actualizar el firmware y otros no. Entonces, ese temita también lo tendríamos en cuenta. Aquí en Micrologis sí es más, impacta mucho más elegir la revisión del equipo. Mirar la serie del equipo, elegir la revisión, estar muy bien en ese aspecto para hacer la compra que incluya lo que uno en teoría ya ha identificado y es lo que uno necesita en su proyecto. Ya después hablaremos en un capítulo dedicado exclusivamente para la tecnología Siemens, especialmente la familia muy popular como es S7200 y el impacto del tema de firmware. Haremos un tutorial y evidentemente un podcast. Por ahora decirles que tengan mucho cuidado con los Micrologis y sus revisiones, porque por experiencia pues conozco el tema, y cuando elijo los equipos hay un protocolo que me interesa mucho y hay un equipo que tengo corriendo y funcionando en distintas implementaciones, que es el Micrologis 1400, y ahí hay que tener mucha óptica y enfoque, porque ese equipo, a pesar de soportar protocolos como Ethernet IP por el puerto RJ45, no viene en todas las revisiones Modbus TCP. Eso es un aspecto que hay que ver ahí con detalle. ¿Y eso cómo se ve? Evidentemente eso se habilita cuando uno va al software de ingeniería. En el software de ingeniería, en este caso sería el RS Logis 500, y ahí es donde uno, cuando elige ese equipo con sus respectivas revisiones, que se da cuenta que aparecen unas opciones asociadas al protocolo Modbus TCP. Pero si uno elige otra referencia o elige otra revisión, puede ser que hasta la misma referencia, pero otra revisión, no aparecen habilitadas esas opciones en el software de ingeniería en donde yo pueda configurar el protocolo Modbus TCP, que es uno de los protocolos que más uso en mis implementaciones. Bueno, entonces revisen el enlace que les dejo aquí en las notas del episodio. Pueden ver todo el tutorial completo. Invitarlos a que se suscriban al podcast y recuerden que estamos en distintas plataformas: iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast. Y bueno, más detalles y comentarios en mi página www.eymuc.co, y evalúen y califiquen el podcast. Se agradece mucho que dejen por allí una estrellita en el mismo Spotify. Un abrazo, feliz inicio de jornada, nos escuchamos pronto. Chao, chao.